y me quedo sin hablar, o si hago pausas, es porque necesito tomar agua, porque no estoy muy bien de la garganta, entonces eh, de por si me quedo callado, pues ya saben qué es eso, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema sin tardarnos mucho. Yo creo que con ustedes, pues va a ser un poco más fácil. Este tema también lo repasamos con quinto este año. Pues en su caso ya ustedes tienen una introducción de lo que es reparación de computadoras, ya el año pasado lo vimos. Entonces creo que sí nos vamos a extender un poco más con el tema. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes ya tiene una idea eh, sobre las partes de una computadora. De hecho, pues ya hemos visto bastantes partes, hemos visto los factores de forma, ya saben diferenciar las diferentes tecnologías, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir punto por punto. Pues primero, diciéndoles, ¿verdad? Cuando hablamos de las computadoras, pues nosotros lo que intuimos básicamente es pues lo que nos enseñaron toda nuestra vida en primaria o en básicos, ¿verdad? Las partes elementales, que era, por ejemplo, el teclado, el mouse, el monitor y lo que conocíamos como CPU, pero ya sabemos que no se llama así, sino que se llama el gabinete y que adentro están todas las partes que ahora como técnicos en electrónica sí nos interesan. Tal vez antes no sabíamos cómo conectarlas o quizá no sabíamos el nombre o la función, pero ahora sí la sabemos. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo cada parte y espero que también pueda tener un poco de participación, eh, que puedan participar, que puedan comentar y si van a entender el tema, que pues igual lo hagan saber. Entonces, veamos con lo principal que es el microprocesador. Aparte de la definición que está acá descrita, no sé si alguien más, si no, pues yo lo voy a elegir, porque alguien me pueda dar una definición con sus palabras de lo que es el microprocesador, ya sea que lo escriba o que lo diga pues con su micrófono, no sé, quiero que alguien participe y que me diga. En sí, el microprocesador, tal como se describe en esta parte, es el cerebro, pero administra todas las operaciones básicas de la computadora, así como el control de las señales, pero principalmente lo que hace es llevar un control sobre la información que se procesa, valga la redundancia, su nombre microprocesador, y así mismo como funciona el cerebro, lo que hace es que mantiene a raya todo sistema, todo proceso, para mantener conectado todo periférico y todo complemento de la computadora. Exactamente, gracias, Asael. Entonces, ahí como dice su compañero, pues el procesador comparado con el cerebro humano, pues se hace esta analogía, porque, por ejemplo, al igual que el cerebro humano, que es pues una máquina biológica muy poderosa, capaz de hacer cálculos, de enviar señales, pues el procesador funciona algo parecido. Es cierto que necesita de otros dispositivos, pero dentro de sí cuenta con las instrucciones y la capacidad para poder hacer todos estos cálculos en tiempo real, como dice su compañero. Entonces, leamos lo que dice, es la unidad central de procesamiento matemático lógico que se describe como el cerebro del computador moderno. Y cuando hablamos de microprocesadores, pues nos podemos ampliar en muchos campos. Recordemos que según lo que estábamos viendo en la clase anterior, pues no solo las computadoras tienen procesadores o microprocesadores, sino que también los teléfonos, ahora incluso algunos electrodomésticos, que ahí los podemos encontrar. Em, entonces sí, y el encargado de verificar toda esta información, de hacer los cálculos, de hacer sumas, pues es el procesador, ¿verdad? Y recordemos que el lenguaje de una computadora pues está configurado para digamos que interpretar nuestro lenguaje, por ende el procesador trabaja con su propio lenguaje, el cual es la numeración binaria, pero ya saben ustedes que todo eso se codifica y se decodifica para que nosotros podamos ser eh, capaces de entenderlo, ¿sí? Ahorita pues ya como técnicos en electrónica pues espero que en el futuro pues sí se pueda llegar a aprender lo que es la programación
de microcontroladores, pues ya vamos a entender un poco más el lenguaje de un procesador. El procesador pues lo que hace es básicamente recibir toda la información que está entrando. Por ejemplo, si yo conecto un periférico, pues a través de la BIOS, que es el sistema básico de entradas y salidas, pues detectar periféricos, ver si se pueden instalar drivers. O si yo abro un programa, pues obviamente tiene que hacer eh, la ejecución del programa, básicamente. Los procesadores, como ya sabemos, al igual que las memorias y la mayoría de componentes dentro de una computadora, pues trabajan con una frecuencia. Y dependiendo de la generación del procesador, pues va a variar la frecuencia, como la cantidad de núcleos. Ustedes ya saben que los procesadores, pues los más viejitos, que en ese tiempo eran como la novedad, nosotros le conocíamos como dual core. En ese tiempo eran de doble núcleo y pues se decía que tenían mucha más potencia, cosa que era cierta. Después aparecieron los quad core, no sé si así se escribe, pero pues, aparecieron ellos, que es básicamente un procesador de 4 núcleos. Pues esos procesadores, pues digamos que dependiendo cada núcleo y la velocidad que tuviera cada núcleo, se intuía que tenía más potencia. Imagínense que, por ejemplo, comparado con nuestro cerebro, bueno, nosotros tenemos el cerebro, que es la parte principal, y tenemos el cerebelo, ¿va? Entonces, que el cerebro se encarga de unas cosas y el cerebelo se encarga de la parte motriz, es decir, de mover nuestro cuerpo, nuestras extremidades, de coordinar movimientos. Pero en el cerebro también estamos divididos por áreas, que por ejemplo el lóbulo frontal, la glándula pituitaria, el hipotálamo, etcétera. Todas estas glándulas que están dentro del cerebro, pues es como ver al procesador así. También hay divisiones. Eso pues está relacionado con la arquitectura del procesador, pues que ya lo vamos a ver más adelante, pero de forma simplificada podemos decir que la arquitectura del procesador es básicamente como un diagrama de la construcción o de la división y organización de las partes de un procesador. Recuerde que dentro del procesador no solo hay una memoria o una calculadora que hace todo, sino que también hay registros. Los registros de trabajo, pues, se dividen en las tareas para poder optimizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, que en mi procesador, que obviamente es una calculadora, pero hay una unidad lógica aritmética que es la encargada de hacer todas las operaciones. Hay hay una parte que es la memoria caché, que en los procesadores modernos, pues ya tienen mucha memoria caché, que es para guardar los datos, digamos, que se van quedando como una memoria RAM, pero es muy pequeña. Em, También la unidad de control, que es lo que explicaba su compañero para verificar periféricos y todo eso. Entonces, al igual que nuestro cerebro, pues el procesador también está dividido en muchas pequeñas partes que a su vez pues componen el procesamiento, digamos. Por ello, cuando tenemos 2 cores o tenemos 4 cores o así, pues al core se le conoce como núcleo. Pues cada núcleo, digamos, que puede encargarse de ciertas cosas. En procesadores modernos y los que son pues más actuales ahorita, pues ya vamos normalmente por los 8 núcleos, pero hay un procesador de AMD que no conozco el modelo, no me recuerdo ahorita, que ya va por los 64 núcleos. Entonces, sí es bastante impresionante, digamos, que imaginar un procesador con tantos núcleos y qué haríamos nosotros con tantos núcleos. O sea, ¿qué se hace con tantos núcleos? Bueno, la mayoría de personas pensarían que pues, sería como el procesador más potente que haya existido, pero resulta que no. Resulta que tiene un rendimiento algo parecido, por ejemplo, a un procesador de 8 o de 16 núcleos. Y lo que pasa es que tener como más potencia o tener más recursos no siempre es una buena idea. Recordemos que todo va de la mano y que no puede haber como un avance que no sea parejo entre dispositivos. Entonces, si el procesador es muy potente, pero digamos que es demasiado potente para las tareas que se le piden, pues obviamente se desperdician todos los recursos. Por ello es que saca prácticamente el mismo rendimiento, porque la generación que tenemos ahora, los dispositivos que son compatibles, el código de instrucciones que me imagino que para ese procesador también es x86.
y lo que dice su compañero, el cuello de botella. El cuello de botella nosotros le llamamos así como cuando, por ejemplo, ustedes no sé si han vaciado agua o algún líquido por un embudo. ¿Qué es lo que pasa? El embudo tiene pues una abertura bastante grande en la parte superior y en la parte inferior tiene una abertura pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Hay un cuello de botella. Nosotros tenemos demasiada potencia, pero al final se termina reduciendo, ¿sí? Y es lo que pasa también con el caso de las tarjetas gráficas cuando nosotros las conectamos por SLI. Resulta que la última generación de tarjetas gráficas, que es la RTX 30, pues la serie 3000, básicamente, em, cuando nosotros las conectamos, digamos, dos al mismo tiempo, que pues para hacer eso, no sé, alguien tendría que ser millonario porque son muy caras, pero en el caso de que se nos ocurriera conectar dos al mismo tiempo, resulta que solo se utiliza una tarjeta gráfica porque los programas, los juegos y básicamente todo el software no está todavía optimizado para poder, digamos que trabajar con toda la potencia que tienen estos dispositivos, que si no estoy mal, cada una en la 3090 son 24 gigas de VRAM. Entonces, imagínense tener 48 gigas de VRAM y realmente no son necesarias. Entonces, lo que pasa es que se termina solo utilizando una y la otra queda básicamente desaprovechada. Bueno, eso también pasa con los procesadores de muchos núcleos, o que tienen mucha capacidad. Y con las frecuencias, pues obviamente todos los procesadores, dependiendo de la gama, son overclockeables, pero tenemos que tener cuidado en no excedernos mucho porque los podemos quemar. Recuerden que normalmente cada procesador tiene como un límite de temperatura que generalmente suele estar sobre los 100 grados, eh, pero eso pues va a depender también de la fabricación del chip, de la calidad del chip y también de la tecnología con la que fue fabricada. La mayoría son de silicio, pero hay otras tecnologías que también pueden estar presentes y pues sí, siempre y cuando se mantenga debajo de 100 grados o entre los 90 y 80, pues estamos cuidando el procesador. Lo que se hace ahora para hacer overclocking a los procesadores y cuidarlos es reducir la temperatura mediante hidrógeno líquido o líquidos como estos que pues básicamente bajan la temperatura tanto que nos permiten hacer un overclock exagerado, ¿verdad? Pero, pues generalmente, y creo que ya Intel se dio cuenta que la mayoría de personas que tienen procesadores que se les puede hacer overclocking, pues lo quieren hacer básicamente para subir la frecuencia y el ritmo de trabajo. Por eso es que eh, ya Intel trae una interfaz para poder hacer overclocking y más o menos da las instrucciones y da los rangos que digamos que son saludables para el procesador. Recuerden que también, al igual que nosotros, a pesar de que es una máquina, pues, pero también se puede estresar. Entonces, tratemos la manera de tener cuidado con eso. Y en general, pues sobre el procesador, que es como una de las partes más importantes de la computadora. No puedo decir que es la más importante, ya que todo es importante, pero sí básicamente es como lo más básico. Si le preguntan sobre partes de una computadora, bueno, pues el cerebro de la computadora es el procesador. No obstante, este no puede trabajar solo a pesar de que tenga toda la potencia y la capacidad de cómputo y poder hacer operaciones, siempre se necesita de la ayuda de algún dispositivo más que pueda almacenar o que pueda retener datos que no se puedan retener todo el tiempo o cálculos que pues no se pueden hacer en el momento, pero que se van a hacer. Entonces, para eso existe la memoria RAM. Y como lo indica su nombre, es la memoria de acceso aleatorio del PC diseñada para cargar con tareas y procesos secundarios de la computadora. En memoria RAM también tenemos diferentes tecnologías, diferentes módulos también. Tenemos los módulos de memoria que son SIM, los DIM, RIM, que por ejemplo van variando la tecnología, pero los que tenemos ahora, y de esos son los que vamos a hablar, ya que son los únicos que tienen relevancia en mi perspectiva, porque si consigue trabajo y va a armar una computadora, estoy muy seguro que ya no va a haber módulos DIM o SIM. O sea, ya no están presentes, ya no están vigentes. Es bueno conocerlos,
pero ya no están vigentes. Entonces, vamos a hablar de la tecnología DDR. La tecnología DDR o de doble velocidad de datos describe pues esta tecnología de memorias en la cual no solo se aprovecha el ciclo positivo de reloj pues que marca el ritmo básicamente de trabajo, sino que también se aprovecha el ciclo negativo. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una señal de corriente que primero es positiva, luego es negativa y va bajando, ¿sí? Es la que nosotros tenemos como un cuadro. Voy a ver si se las puedo dibujar porque sí les quiero explicar esto. Bueno, les voy a compartir una pestaña de Paint. Solo me van a disculpar, esto no lo tenía preparado, entonces, pues sí, solo se los voy a compartir así de manera bien improvisada. Yo creo que ya lo están viendo. No sé si me pueden confirmar ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, tenemos, pero se está cortando la imagen, ¿verdad? Sí, Vamos a profe. ver. Sí, todavía, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que voy a usar mejor la pizarra. Yo creo que acá hay una pizarra, entonces voy a usar esta mejor. Vamos a ver. Bueno, se las voy a compartir acá. Bueno, ojalá esta no se esté cortando. Bueno, entonces supongamos que nosotros tenemos una señal, ¿sí? Y supongamos que esto es cuadrado, porque la verdad es que no me sale, pero supongamos que es una señal cuadrada, ¿verdad? Va. Entonces, generalmente, ¿qué pasa con las memorias RAM? Bueno, con las memorias RAM, digamos que esto que va para arriba es un 1. Recordemos que todo es en lenguaje binario y que yo reconozco lo que son los pulsos positivos, ¿sí? Esto es un 1. Lo reconozco como un pulso positivo. Entonces, por ejemplo, que mi memoria RAM, cada vez que haya un 1, va a ejecutar una instrucción, ¿sí? Va. Pero ¿qué pasa con las memorias DDR? Bueno, con las memorias de doble velocidad de datos, a una persona pues bastante inteligente, la verdad, se le ocurrió que por qué no se aprovechaba también el ciclo negativo. Es decir, ¿por qué si yo aprovecho el ciclo positivo, por qué también no aprovechar el ciclo negativo? Y tener, digamos que dos instrucciones ejecutadas al mismo tiempo en un solo ciclo. Entonces se les ocurrió la tecnología DDR, que básicamente cada vez que hay una señal positiva y cada vez que hay una señal negativa, se ejecutan instrucciones, ¿sí? Esa es la manera pues más fácil en que se las puedo explicar. Así que sí está mal dibujado, pero pues básicamente así funciona la tecnología DDR. Cada vez que hay un ciclo y que pues hay una onda que es cuadrada, mi memoria DDR aprovecha tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo. Entonces contemos, por ejemplo, que en este ciclo, si la memoria fuera normal, yo tuviera 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como también se aprovecha el ciclo negativo en una DDR, entonces yo tengo 10, ¿sí? Por eso es que se le llama de doble velocidad. Ahora, a esta tecnología DDR y relacionada con los motherboard, que vamos a hablar de ellos más adelantito, eh, también hay otra tecnología que nosotros le llamamos, por ejemplo, que es el canal. Cuando nosotros en las ranuras tenemos los slots para poder conectar las memorias, los módulos de memorias, pues entonces tenemos la opción de que las memorias se comuniquen por un solo canal o que sea un dual channel, como dice su compañero Asael. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos memorias RAM conectadas en un slot, pero solo es un canal, quiere decir que las instrucciones van a pasar primero por una, luego van a pasar por otra y luego van a salir
Entonces, eso también retrasa el trabajo. Pero si yo tengo que mi motherboard soporta dual channel, entonces ambas van a distribuirse la carga de trabajo y los datos van a salir de ambas de manera individual. Entonces, por ejemplo, si una se tarda un poco más que la otra, pues no hay problema, no le afecta. Eso también combinado con la tecnología DDR y aparte que sea dual channel, pues sí hace una diferencia, ¿verdad? Ahorita, pues ya vamos más o menos por la tecnología DDR5 en consolas y en computadoras, también DDR5 en las más modernas. En el caso de mi computadora es DDR4, la memoria RAM, pero sí hay, pues hasta el momento en esas tecnologías, ¿sí? Las memorias RAM, pues igual son bastante útiles. Básicamente son módulos de memoria que almacenan la información del procesador, que pues este al mismo tiempo que está haciendo cálculos necesita un poco de ayuda, entonces se distribuye cierta información y a diferencia del disco duro o de la memoria que pues está a la par, ahorita vamos a hablar de ella, la memoria RAM es volátil. Entonces necesito que alguien me pueda decir qué piensa cuando yo digo que la memoria RAM es volátil. ¿O a qué me refiero con una memoria que es volátil? Si no mal recuerdo, creo que es que no almacena, sino que solo procesa. Exacto. A diferencia del disco, la memoria RAM, cuando es volátil, como es volátil, quiere decir que cuando se corta la alimentación de la computadora, esta no almacena ningún dato. Imagine que, por ejemplo, cada vez que nosotros, bueno, estamos durante el día procesando datos, nuestro cerebro está procesando datos y tenemos un cuaderno que nos ayuda, digamos, a almacenar datos que pues nuestro cerebro en ese momento no puede almacenar, no puede retener. Entonces tenemos como una ayuda que si nosotros se nos olvida un dato, vamos a nuestro cuaderno y lo miramos. Pero ¿qué pasa si nos vamos a dormir y al siguiente día el cuaderno amanece vacío? Bueno, algo así es la memoria RAM, ¿sí? Cuando el procesador está trabajando, y la computadora está encendida, tenemos nuestra memoria RAM llena de datos, se están guardando en segundo plano, pero cuando se apaga la computadora, todo el contenido de la memoria RAM se borra. Eso quiere decir que es volátil, quiere decir que media vez se le corte la alimentación, no almacena ningún dato, ¿sí? A esa tecnología, pues es bastante característica de las memorias RAM, ya que se considera que no es tan necesario que almacene datos después de apagada, ya que su utilidad es básicamente mantener programas o aplicaciones abiertas en segundo plano. Cuando nosotros en la computadora o en el teléfono tenemos programas ejecutándose a la vez que trabajamos en un Excel, por ejemplo, pero la computadora tiene que estar lista que si nosotros queremos intercalar programas, o sea, tienen que estar ejecutándose. Pues para eso la memoria RAM también, dependiendo del consumo o de los recursos que utilice cada programa, pues se va a ir llenando la memoria RAM y pues sí tiene que, digamos que tener una medida o un balance para no afectar el rendimiento de la computadora. Pero hablando del rendimiento, no solo el procesador y la memoria RAM tienen influencia en el rendimiento de una computadora. Generalmente cuando nosotros, por ejemplo, instalamos un juego o queremos ejecutar un programa, y a mí me pasaba mucho, hasta que ya lo aprendí, y lo aprendí hace poco, ni siquiera hace mucho, em, que el rendimiento y la velocidad de una computadora también está afectada por el disco duro o por la memoria o el SSD, como le quieran llamar. Em, Resulta que, por ejemplo, bueno, yo tenía una computadora y a mí me molestaba que no se abrieran rápido los programas y a pesar de que se le limpiaba y se le hacía todo, y bueno, yo pensaba, "Pues, seguramente es el procesador, que era un Intel Celeron", entonces yo decía, era un procesador así inútil, de verdad, porque era muy lento. Y aparte, la memoria RAM no estaba mal, tenía 6 de RAM, entonces yo me preguntaba por qué para abrir Excel o para abrir Word se tardaba más de un minuto, por ejemplo. Em, y lo que yo no sabía era que mi computadora o que esa computadora tenía un disco duro mecánico. Entonces, vamos a hablar de las memorias, de los discos y de las tecnologías de almacenamiento que hay ahora. El año pasado ya hablamos sobre los discos duros, si ustedes lo recuerdan. Vimos los discos duros magnéticos y los SSD. Entonces, yo creo que ya sabemos identificarlos bien.
¿Qué pasa con los discos duros? Eh, Se les denomina HDD o Hard Drive Disk a los que son mecánicos, ¿sí? A los que tienen por dentro discos, a los que tienen por dentro un motor y a los que tienen pues las lectoras, digamos, que van seleccionando las pistas donde se guardó la información. Algo así como ver una DVD. En la DVD nosotros introducimos el disco y va la lectora, pues básicamente, valga la redundancia, leyendo la información que está almacenada en el disco. Con nuestros discos duros pasa exactamente lo mismo. Entonces, no podemos comparar la calidad y la velocidad, por ejemplo. Si lo comparo directamente haciendo esa analogía de un disco duro a un SSD, es como comparar una grabadora o una DVD con comparar un reproductor MP3. Sí. No, si se dan cuenta es algo completamente diferente, porque una cosa es que, por ejemplo, yo de tanto usar un disco en una DVD, pues se raya, o sea, se desgasta. eh, Ciertas partes del disco pueden estar dañadas si yo boto el disco y ya no está la información, o pues en general solo se perturba la información. En cambio, con un archivo digital, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, a menos que instalemos un virus o que nos metamos a manipular cosas, un archivo digital no se puede dañar por un golpe. O sea, no lo podemos dañar por un golpe, ni lo podemos dañar de tanto usarlo. Si yo tengo una canción guardada en mi teléfono y la reproduzco 500 veces el día de hoy, el día de mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, esa canción va a seguir sonando igual porque es un archivo digital. Entonces, ahí vemos una gran diferencia entre esas tecnologías, que el disco duro mecánico es demasiado, demasiado, demasiado lento. La ventaja del disco duro mecánico, la única que yo puedo ver es que es bien económico. Es económico, eh, hay en grandes capacidades y la verdad es que no cuesta tanto dinero. Yo por 500, por ejemplo, me puedo conseguir un disco de 1 tera y si lo consigo usado, quizás hasta de 2 terabytes, pero disco duro, es mecánico. Ahora, si yo me quiero ir, por ejemplo, a un SSD, porque yo sé que como el SSD ya es una memoria, pues ya con 500 solo me consigo quizá 480 gigas de SSD. No hablemos de la tecnología M.2, ¿verdad? Que esa sí es mucho más carísima. Entonces, se los voy a enseñar así bastante rápido, porque sí quiero hablar un poco de la tecnología M.2. Solo me permiten un momento. Va, entonces se los voy a compartir ahorita. Entonces, hayamos hablado que ya conocemos los discos mecánicos, sus partes y todo esto. Va. También hablamos de los discos de estado sólido, que más o menos son de 2,5 pulgadas. Y esos discos de estado sólido, a diferencia de los mecánicos que usan IDE, los discos SSD eh, ya utilizan interfaz SATA. SATA es más rápido, pero no es tan rápido. También hay un cuello de botella, como mencionamos anteriormente, em, porque, por ejemplo, se ve afectada la velocidad. Los SSD son memorias, básicamente, son como memorias que están almacenadas, digamos que en un encapsulado, que pues ese no está sellado al vacío como el disco duro, que si lo boto no le pasa nada, media vez yo no dañe así en exageración el módulo. Pero la tecnología SATA pues igual no es como demasiado rápida. Podemos lograr buenas velocidades, am, pero no son así como espectaculares, ¿va? Y ahora tenemos este que se está presentando en pantalla, que es la tecnología M.2. El M.2 ya pues es el último salto, digamos, en tecnología de almacenamiento. Está pensado para que nosotros digamos que aprovechemos al máximo el rendimiento de una buena memoria de almacenamiento. Las computadoras ahorita y la mayoría de motherboard ya vienen con espacio eh, para poder conectar
M.2. El M.2 se puede conectar por medio del puerto PCI Express, como la mayoría de dispositivos externos. El PCI Express es la ranura, pues una de las más rápidas y conecta directamente con el procesador. Por eso es que la GPU también se conecta al puerto PCI Express. Pero el módulo M.2 varía, se puede conectar al el PCI Express o hay otro módulo o otra conexión que se llama NVMe, que es aún más rápida. Entonces, con estos M.2 podemos lograr velocidades de hasta 2.5 gigabits por segundo de transferencia de datos, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros le hacemos una petición al procesador de que ejecute un programa y el procesador lo que hace es preguntarle al disco si tienen los datos del programa y que cuando los tenga, que los ejecute, o sea, que se los dé, que le dé la información para poder ejecutar el programa. Es básicamente, lo puedo comparar, que cuando nosotros memorizamos algo, por ejemplo, y nos preguntan algo, lo que hacemos inmediatamente, cuando nos preguntan algo que suponemos saber o que creemos saber, es ir básicamente a preguntarnos a nuestra memoria, ¿verdad? ¿De dónde vi eso? ¿O de dónde me recuerdo eso? ¿O dónde lo aprendí? ¿O es que yo sí me recuerdo, pero ahorita no se me viene? Pues básicamente es algo así. Si se lo comparo directamente, si yo tengo un procesador bastante útil, pero tengo un disco inútil, lo que pasa es que la información se tarda mucho en llegar. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un procesador bueno y aparte tengo un M.2, es como tener una memoria fresca, ¿va? Entonces, yo acabo de ver esto, me recuerdo y es esto y esto y esto, ¿va? La información llega rápido, llega directo por PCI Express. El procesador, pues, únicamente solo tiene que hacer los cálculos para ejecutar las instrucciones y los datos se cargan de manera inmediata. Por eso es que con un disco duro podemos pasar, por ejemplo, 5 minutos encendiendo la computadora y con un M.2 pues nos tardamos, ¿qué? Menos de un minuto. Incluso debajo de los 10 segundos a veces se puede encender una computadora que tenga M.2. Y es rapidísimo, ¿va? Y pues ahora las consolas modernas también utilizan M.2, que es la verdad la tecnología más rápida que existe. Va. Entonces, dejando de lado eso, porque ya me extendí un poco, vamos a hablar así de manera pues, rápida de los demás componentes. El gabinete que ustedes ya lo conocen, tenemos diferentes factores de forma para el gabinete. Pues ahí básicamente es donde está guardado todos los componentes de nuestra computadora. Es el espacio físico, ahí es donde se ensambla el motherboard, donde se ensambla la fuente de poder, donde si yo quiero y me da espacio eh, por ejemplo, colocar una gráfica así mega enorme. Solo voy a responder la pregunta de Basilio. Dice que si ese módulo, el M.2, también hay para laptop. Sí, también hay para laptop. De hecho, las laptops de ahorita ya traen M.2. Por ejemplo, mi computadora trae un M.2 de 512 y aparte trae otra ranura de M.2 que soporta hasta 2 teras. Entonces yo, si tuviera el dinero, pudiera comprarme, por ejemplo, un disco, o sea, un módulo M.2 y tener 2500 gigas en mi computadora. ¿Sí? Y el M.2 no ocupa casi nada. Entonces sí, ya hay para laptops y sí se pueden cambiar, sí se pueden actualizar. De hecho, yo vi una laptop que de más o menos hace como 4 o 5 años que ya traía M.2 porque era un ultrabook, entonces era demasiado delgado y no le cabe ni siquiera un SSD. Entonces la ventaja del M.2 es que es como una memoria RAM, casi, solo que más pequeña todavía. em, y cabe en cualquier lado y pues sí, se puede actualizar. Y sí se puede desarmar la laptop, por ejemplo, y cambiarle el módulo. Entonces sí, sí, ahí está la respuesta a su pregunta. Ahora regresando con lo del gabinete, pues ya les decía que los mejores gabinetes, pues obviamente son los más grandes, dependiendo del factor en el que vaya a armar su computadora. em, Hay diferentes configuraciones, hay unos que traen espacio para refrigeración líquida, otros que traen espacio en la superior para instalar ventiladores, radiadores y todo eso, ¿verdad? Pero eso pues ya es eh, hablando de gabinetes pensados para juegos.
Y pues sí, la mayoría pues tiene que traer un buen espacio por si yo quiero actualizar o quiero, por ejemplo, meter una tarjeta gráfica bastante grande. Ahora con la fuente de poder, ya sabemos que es la fuente de alimentación de una computadora, donde ocurre el proceso de transformación y distribución de voltajes eh, que necesita la computadora, ¿sí? Entonces, como la computadora de mesa, sí, nuestra fuente de poder es la que lleva todo el estrés de suministrar el voltaje. Recuerde que los componentes consumen corriente, entonces sí se necesita que, por ejemplo, la fuente de poder sea suficientemente apta para poder suministrar ese voltaje. Entonces, em, generalmente la potencia, las fuentes se miden en potencia. em, Hay un dato que es de watts reales y otro que es de watts que son ficticios, digamos. Entonces, por ejemplo, que nuestra fuente sea de unos 100 watts. Yo le quiero instalar una gráfica que más o menos consume unos 45 watts. Podemos pensar que, por ejemplo, los otros 55 yo los puedo distribuir, los puedo ocupar por completo, pero no. Em, Resulta que más o menos hay que dejarle un margen a la fuente de poder, hay que dejarle un margen entre 20 y 40 watts de diferencia. O sea que no podemos estar consumiendo los 100 watts que me permite la fuente porque la vamos a quemar. Las fuentes más modernas pues tienen un sistema de sobrecalentamiento y cuando se les exige más potencia pues estas se apagan, ¿va? Se apagan o reducen el ritmo de trabajo de los componentes. Si mi procesador estaba, por ejemplo, trabajando a 2.9 GHz y se bajó a 2.4, puede ser por uno, porque el procesador está muy caliente y él mismo se bajó el ritmo de trabajo, o dos, porque la fuente les bajó la corriente, entonces ellos mismos detectaron que había una bajada de corriente y por ende bajaron el ritmo de trabajo. Lo mismo pasa con las memorias, con la memoria RAM y con la tarjeta gráfica. Se baja el ritmo de trabajo para poder exigir menos corriente, pero eso obviamente afecta el rendimiento. Así que lo recomendable siempre es, uno, comprar una fuente que esté protegida ante apagones, ante tormentas, que tenga básicamente un buen sistema de protección. Segundo, que la fuente tenga un margen entre 20 y 40 y si fuera mejor de 50 watts de diferencia entre el máximo que yo voy a consumir y el máximo que me ofrece la fuente, ¿sí? Y lo tercero, pues buscar una fuente que sí tenga bastantes watts. Y como dice su compañero Asael, que sea certificada. Por favor, siempre los componentes que vayan a comprar, verifiquen que estén certificados, em, que tengan pues básicamente certificaciones, que no les vayan a vender cosas que nada que ver. Por favor, esos son los aspectos que hay que considerar para comprar una buena fuente de poder. Si la quieren usar para juegos, y es importante que tengan en cuenta la fuente de poder, ya que es bastante importante. Ahora pasamos con la placa madre o el motherboard. Esa es la tarjeta que contiene todas las pistas de conexión, además de los espacios para integrar el resto de dispositivos. Las motherboard modernas también varían entre factores y toda la cuestión. Pues ahora ya se están cambiando las tecnologías, las más modernas, como les dije anteriormente, ya integran eh, bastantes espacios para poder conectar módulos M.2, porque se sabe que esta es la nueva tecnología, es la que viene, entonces ya todo se tiene que estandarizar. Para módulos de memoria RAM, pues las mejores traen hasta 128 gigabytes disponibles, o sea, unos 4 módulos aproximadamente de 32 cada uno, que la mayoría, las que son buenas, también son dual channel, por lo que se aprovecha más esta tecnología. El procesador pues trae su zócalo ahí y trae la disponibilidad para poder conectar un sistema de refrigeración líquida,
tenemos pues bastantes puertos PCI Express por si se me da la gana conectar una tarjeta gráfica de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Las motherboard, pues ustedes las van a ir diferenciando dependiendo de las características, siempre tiene que ser compatible con sus dispositivos. Em, por ejemplo, las de ahorita pues ya traen las características, por ejemplo, compatible con la tecnología M.2, compatible con hasta la 11ª generación de procesadores Intel y hasta la quinta de Ryzen, por ejemplo. Y así más o menos van a ir, ahí sí que diferenciando una que otra tecnología. Nosotros hace poco pues armamos una aquí. em, el motherboard es un MSI. No tengo el modelo ahorita, pero es un motherboard MSI. Es compatible hasta la 11ª generación de Intel. Y pues sí, es dual channel también. Es un buen motherboard, es muy bueno. De hecho, ya trae también espacio para M.2. Entonces, y estaba bastante económico. Entonces, si hay opciones, solo hay que saber buscarlas. Entonces, pasamos con el siguiente punto. Bueno, el siguiente punto, em, solo me permiten un momento, por favor. Bueno, les decía, el siguiente punto es el teclado. El teclado, pues ya sabemos, ¿verdad? Todo sobre el teclado. En las primeras computadoras ya estaba presente, era el único dispositivo con el que se podía, digamos que interactuar con la computadora. Es el dispositivo de escritura, ese dispositivo es de entrada, es un periférico de entrada. eh, Está, digamos que configurado para poder interactuar en dos idiomas. ¿Por qué? Porque digamos que contiene todos los símbolos, teclas, códigos y todo lo que pues compone básicamente nuestro idioma, dependiendo la distribución, que en el caso de la mayoría es esta. Si usted quiere saber por qué le llaman así, pues básicamente en la parte superior usted puede formar esa palabra pues presionando las primeras teclas. Entonces, así se le conoce a esta distribución. En el caso de mi teclado, que por ejemplo es español, como la mayoría de los nuestros, tiene la letra ñ, pero en caso de que no traiga la letra ñ, pues quiere decir que es un teclado en inglés. Mediante ciertas configuraciones se le puede configurar la tecla ñ en caso de que yo lo comprara, por ejemplo, en China o en Estados Unidos y que no traiga esa tecla. El teclado, pues obviamente, como les decía, pues obviamente tiene, digamos que todos los símbolos en nuestro idioma y el método de entrada, pues le permite, digamos que tanto el motherboard como el procesador poder descifrar el lenguaje humano, poder mediante pues la escritura, que bueno, nosotros formamos palabras, pues hay un registro, tanto binario como de codificación, para poder interpretar, o sea, para que la computadora pueda interpretar qué es lo que nosotros queremos escribir. Es cierto que pues obviamente cuando yo presiono una tecla, pues significa uno, por ejemplo, pero ¿cómo sabe la computadora que ese uno se traduce, por ejemplo, en una W? ¿Ah? O que se traduce en una B o que se traduce en cualquier otra tecla. ¿Sí? Entonces ahí pues ya es más bien tarea del procesador ver todo eso, eh, ver cómo se componen las teclas, el registro, la memoria y todas estas cuestiones, ¿va? Y con el mouse pues ya es un poco más sencillo, ¿va? Porque el mouse, que es el puntero que se utiliza para interactuar con los iconos, con los elementos de la pantalla, y que básicamente está pensado para manipular o para poder trabajar con la interfaz de usuario, pues el mouse sí es un poco más sencillo porque ahí solo tenemos clics. Igual que solo tenemos clic derecho, clic izquierdo y en algún caso de un mouse moderno pues tenemos más botones. Pero el mouse fue este componente que era bastante necesario, que fue creado, ideado para poder facilitar el trabajo. Anteriormente, cuando solo había teclado, pues era bastante complicado, eh, digamos que utilizar una computadora, o sea, solo se utilizaban códigos, ni siquiera había interfaz. Y más adelante, cuando ya se comercializa la computadora pensada para un mercado más amplio,
una gama comercial básicamente en la que cualquier usuario pudiera usar una, entonces ya es donde se piensa el mouse. Y con ello también surge la creación de los sistemas operativos modernos que ya tenían una interfaz gráfica. Y con gráfica me refiero a todo aquello que es una imagen, una serie de imágenes, videos, iconos, eh, colores, todo lo que compone un concepto abstracto que sea entendible para nosotros los humanos, ¿sí? Una computadora no es igual que un humano y por ende no tiene la misma comprensión de poder, digamos, interpretar algo abstracto como lo es una imagen. Entonces, por ejemplo, al momento de nosotros hacer un clic en inicio o de presionar un icono, se abre una ventana, miramos colores, miramos cuadros y todo esto que es entendible para nosotros como humanos. Y estos conceptos abstractos, pues obviamente solo son una representación de lo que la computadora está haciendo por dentro, que solo son cálculos y cálculos y cálculos, ¿va? Todo es hacer sumas, restas, comparaciones y todas estas cuestiones. Entonces el mouse básicamente nos sirve para seleccionar en la pantalla, así que es como la manera más fácil, ¿va? De movernos por toda la pantalla, seleccionar cosas y hacer cambios, ¿va? Es como una extensión de nuestra mano dentro de la computadora. Y pues el siguiente punto que nos corresponde es la tarjeta de video. La placa de video GPU es la unidad de procesamiento gráfico. Si está dedicada, también es un procesador pensado para la unidad gráfica del PC. Va, con la tarjeta de video nos pasa algo similar como con el CPU. Em, Nosotros, la tarjeta de video, si se dan cuenta, es bastante diferente a un CPU, a pesar de que no tiene la misma función, pero se parece a algo. El microprocesador logra ser más pequeño, a pesar de que tiene mucha más carga de trabajo, logra ser más pequeño por diferentes razones. Primero que todo, hacer cálculos, hacer todas estas cuestiones, pues sí, es bastante estresante, requiere trabajo. Y a pesar de que hay algunos procesadores que también traen gráfica integrada, esta nosotros pues la vamos a conocer dependiendo eh, del modelo de nuestra computadora, pero le conocemos como gráficos integrados. Sí, se los voy a escribir acá. Entonces, supongamos que mi computadora no tiene una tarjeta de video, sino que el procesador trae dentro de sí mismo la unidad gráfica, ¿sí? La unidad de procesamiento gráfico. Va a ser como otro núcleo del procesador encargado de procesar todos los elementos visuales, ¿va? Pero obviamente que los procesadores o los procesadores que traen gráficas integradas son poco potentes, porque recuerden que entre más potencia requiere más corriente y entre más corriente requiere más tamaño para poder disipar el calor. Recuerden que la energía no se desaparece, sino que se transforma, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que mi procesador tiene una gráfica integrada, como por ejemplo un Ryzen que tenga una Radeon Vega 7, por ejemplo, que es una gráfica integrada de un procesador Ryzen, resulta que mi procesador Ryzen, que es de AMD, tiene esa gráfica, pues sí, es potente, puede ejecutar ciertas cosas. En específico, perdón, en específico esa gráfica integrada puede, em, digamos que, ejecutar bastantes cosas, pero no es tan potente como yo tener una gráfica dedicada. Entonces aparecen las tarjetas de video. Las más famosas son las de Nvidia, ustedes ya lo saben. Nvidia, tenemos diferentes series, tenemos la GTX, la RTX, etcétera, ¿va? Y dependiendo también los contratos que tengan, porque Nvidia hace contratos con diferentes marcas como Aorus, Asus y todas estas marcas para poder utilizar sus chips y adaptarlos, digamos que a su construcción, ¿va?
Pero sí, vayámonos directamente con esto. Las GTX son tarjetas gráficas un poco, digamos, de bajo rendimiento. O sea, no están pensadas para juegos, pero tienen más rendimiento que una tarjeta de video integrada en un procesador. Las RTX, pues ya son tarjetas más, digamos que aptas para el estrés de un juego, de generar imágenes como juegos, para poder funcionar con los drivers de un juego, por ejemplo, con la tecnología DirectX 12, que es la que utiliza la mayoría de juegos ahorita y que pues exige que las instrucciones que trae la tarjeta de video pues sean compatibles con lo que hayan programado los desarrolladores del juego. Va. Entonces, las RTX se refieren al trazado de rayos. Me imagino que más de algunos de ustedes de aquí lo sabe. La nueva tecnología de tarjetas gráficas, pues ya trae una tecnología para poder, digamos que, captar la luz de una manera más natural, para poder interpretar y para poder replicar, entre comillas, los fenómenos de la luz que nosotros miramos en la naturaleza, ¿va? Entonces ya es como la última generación y ya pues son carísimas, ¿va? Por ejemplo, la última que hay ahorita, hasta este momento, pues ronda, por ejemplo, los $3,000. Eso es lo que vi yo que costaba en Amazon el otro día. Entonces, imagínense, va a pagar 24,000 por una tarjeta gráfica. Y eso que es solo la gráfica. Aparte de que para poder utilizar esa gráfica tiene que tener una fuente que la pueda alimentar. ¿Cuáles son las ventajas? Que esa tarjeta de video de 24,000 quetzales, por ejemplo, es capaz bueno, tiene una capacidad de hasta 24 gigas de memoria de video, que se da más que abasto para poder reproducir la mayoría de los juegos en, en alta calidad, si no es que en ultra, ¿va? Ultra calidad. Entonces, ahí está la tarjeta de video. Pueden ver el dibujo, tiene ventiladores, se conecta por el puerto PCI Express, es bastante grande, integra la mayoría, ¿sí? Eh, lo que es el puerto HDMI, eh, las más viejitas tal vez incluso puerto VGA, algunas puertos DVI o DisplayPort, etcétera. Y todo esto se va ubicado, digamos que en el panel trasero. Entonces sí, y si no tengo una tarjeta dedicada, generalmente los puertos de conexión de monitores y de pantallas están integrados en el motherboard, en el panel trasero, pero si yo tengo una tarjeta de video, también tengo la posibilidad de que esos puertos yo los pueda conectar directamente a la tarjeta de video para que todo sea más rápido, ¿va? Y que haya menos latencia al momento de transferir las imágenes. ¿Sí? Va. Entonces, eso así de manera resumida sobre tarjetas de video. Vamos a pasar con lo siguiente. Otra cosa que influye tanto en las imágenes como en el rendimiento de nuestra tarjeta de video, de qué tanto nosotros podemos disfrutar el contenido, es el monitor. De monitores también hablamos. Conocemos lo que es la tecnología CRT, que es el de rayos catódicos, tenemos la tecnología LCD, que es el de cristal líquido, tenemos otras tecnologías, como por ejemplo la AMOLED, tenemos la tecnología, eh, pues ahorita se me fue el nombre, pero esas son las que se me vienen. La más común de todas es la LCD. ¿Sí? Para monitores, la LCD se considera que es una de las más buenas. Tiene deficiencias, obviamente, pero es una de las mejores, dependiendo del ángulo de visión, pues no se nos afecta tanto la imagen. Y las últimas tecnologías ya traen bastante tasa de refresco, lo que nos permite aprovechar los FPS que genere nuestra gráfica, ¿va? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta RTX y que tiene 24 GB de VRAM y me saca, por ejemplo, unos 800 FPS, pero mi monitor es solo de 60. Miren, ahí estoy, la verdad que desperdiciando todo el potencial de una tarjeta gráfica porque mi monitor solo puede generar máximo 60 imágenes por segundo, ¿va? Entonces, si solo puedo generar eso, pues realmente estoy desperdiciando todo el potencial de mi tarjeta gráfica. Para evitar eso, entonces fueron creados los monitores de 120 hercios, de 144 hercios, de 240 hercios, etcétera, ¿va?
Y recuerden que la frecuencia se mide en hercios, ¿va? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un monitor de 240 hercios, quiere decir que es capaz de reproducir 240 imágenes por segundo. Y a esa relación imagen-segundo se le conoce como fotograma. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, tiene una computadora que es así muy chafa, ¿va? Entonces quería reproducir algún video, algún juego, y se da cuenta que pues funciona como muy lento o que como que va muy trabado, va. Lo que pasa ahí es que la computadora no está, digamos que generando la cantidad de fotogramas necesarias para generar la sensación de fluidez. Se dice que el ojo humano es capaz de percibir aproximadamente 24 FPS, pero eso es falso. Nosotros miramos pues a una tasa de refresco aún más elevada, por eso es que somos capaces de percibir la diferencia entre tener 30 fotogramas por segundo, 60, que 60 es como lo mínimo que se puede aceptar para tener movimiento así fluido, aceptable, y ya en los monitores más modernos que ya tenemos hasta 240 que son bien caros, pero que obviamente no se compara en nada, ¿va? Los teléfonos ahorita ya están incorporando también en sus pantallas, eh, digamos que esta tecnología, por ejemplo, hay unos, los más económicos, ya ahorita ya traen incluso 90 hercios de refresco en la pantalla y, por ejemplo, el mío ya trae 120 hercios en la pantalla. Entonces sí, se está haciendo bastante común prestarle darle importancia a eso, porque sí es bastante importante. Va. Pasemos con la unidad lectora. La unidad lectora también es algo que pues, en lo personal yo siento que está obsoleto. Ahorita ya no se utiliza un disco para poder guardar algo, al menos que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Yo al menos ya no tengo ninguna computadora que tenga la posibilidad de leer discos, mucho menos para grabar discos. Y si yo voy a guardar datos, generalmente lo hago en una USB o lo hago en la nube o en otro lado. ¿Va? Pero cuando no existía todo esto, la unidad lectora era la unidad encargada de leer discos, de grabar discos, dependiendo de su tecnología, pues era para una u otra cosa. Cuando las USB eran demasiado caras, que por ejemplo una USB de 4 megabytes o de 2 megabytes, pues costaba lo que ahora cuesta una de 64 gigas, pues sí, no era factible, ¿va? Y aparte que, ¿qué podemos guardar con 4 megabytes? No se puede guardar nada. 4 megabytes no son nada. Y con los discos pasaba que podíamos guardar juegos, podíamos guardar 80 canciones, podíamos guardar, no sé, 1000 fotos o películas incluso. Los discos la ventaja de los discos es que eran configurables, se podían quemar, digamos, así es la palabra. A eso se le llama cuando grabamos datos en un disco y se le podía configurar incluso una interfaz, algo así como ejecutar un programa dentro del disco. Por eso es que los antivirus, los sistemas operativos como Windows XP y Windows 7, todavía Windows 8 creo que alcanzó a venir en discos y ya todo lo que es Windows 10, Windows 11 se descarga directamente de la página web. Ya no vienen discos, las licencias se compran por aparte. Entonces la unidad lectora, digamos que ahí está, es una parte de la computadora, pero ya está descontinuada. Entonces, solo para conocerla. Ahora vamos con la tarjeta de red. En algunas computadoras la tarjeta de red es utilizada para tener una mejor recepción de datos de Internet. Además de que algunas incluyen Wi-Fi. Por ejemplo, en una computadora de mesa que yo, por ejemplo, quiera armar, sí consideraría comprar una tarjeta de red porque generalmente yo soy alguien que no me gusta mucho eh, eh, tener una computadora en un solo lugar, entonces me gusta estarla moviendo. El problema de estar moviendo la computadora es que yo también tengo que estar moviendo el cable de red. Si es una computadora de mesa, yo tengo que mover e instalar el cable de red en otro lado para poder tener conexión a internet. Las computadoras All-in-One, las que venden pues ahora, que básicamente solo es como un monitor y pues ahí viene todo el motherboard, esas ya traen Wi-Fi, pero las que nosotros compramos, que compramos un motherboard y armamos la computadora, esas computadoras no traen Wi-Fi. Entonces, la tarjeta de red no solo sirve para, en caso de que yo
quiera utilizar Wi-Fi, también sirven para aumentar la recepción de Internet en mi computadora. ¿Saben por qué no es tan común? Y es porque nosotros, pues acá en Guatemala no tenemos, creo que, suficiente velocidad de Internet. Yo creo que lo máximo que se considera aquí de Internet son 100 megas por segundo, ¿va? No pasamos de los 100 megas, pero en otros países donde, por ejemplo, eh, llegan hasta tener hasta 100 gigas por segundo o 10 gigas por segundo, una computadora normal, así con su motherboard, créanme que no va a recibir, no va a tener esa recepción de internet. Em, Al igual pasa con los teléfonos. Uno piensa que al conectarse a internet es capaz de recibir toda la velocidad, pero no. Aparte de que hay ciertos parámetros que son configurables, no todas las computadoras son aptas de evitar de nuevo ese cuello de botella. Quiere decir, mucha entrada de datos, pero poca recepción. ¿Sí? Entonces ahí se desperdicia nuevamente el potencial de mis recursos si yo no estoy atento a esto, ¿va? Todo es importante. Entonces la tarjeta de red, por ejemplo, si yo tengo un límite de 100 megas por segundo de recepción, por ejemplo, una tarjeta de red me lo puedo ampliar a 1000, va. Yo creo que 1000 ya sería suficiente. Entonces con eso ya tendría pues más velocidad, digamos, más aptitud. Y si quiero usar Wi-Fi, exactamente lo mismo. Tal vez algunas tarjetas de red ahorita ya traen 5G, entonces ya es mucho más rápido, ¿va? Los que tengan Tigo, creo yo, Internet Tigo, pues obviamente les gustaría aprovechar su 5G en una computadora. Yo en lo personal lo hago, es mucho más rápido. Y pues obviamente que si tengo una tarjeta de red en una computadora de escritorio, también quizá podría aprovechar el 5G. Vamos con la de sonido, que es parecida a la de red. También es una tarjeta que se conecta, puede ser en el puerto PCI Express, dependiendo del modelo, o en el ACR. Es una extensión, digamos, del procesador, si se le puede llamar así, eh, porque pues obviamente sabemos, ¿verdad?, que el sonido es un fenómeno natural que se interpreta como ondas y frecuencias. ¿Va? Nuestros oídos, pues obviamente nuestros tímpanos, y nuestro cuerpo nos permitió evolucionar para poder escuchar, para poder distinguir frecuencias. Al igual que ciertas especies, nosotros tenemos un rango que nos permite distinguir ciertos sonidos y tenemos un rango de frecuencias que podemos escuchar y percibir como sonido. Pero con una computadora no podemos hablar de lo mismo porque no es una máquina biológica, sino que es una máquina electrónica y es digital. Entonces, lo que pasa con la computadora al momento de hablar de sonido es que nosotros entramos en el tema de convertidores análogo digital y digital análogo, ¿sí? Eso ya también lo vamos a ver más adelante. La computadora necesita tener un convertidor análogo digital porque tiene que interpretar las frecuencias y las ondas que entran mediante señales analógicas, interpretarlas y reproducirlas de manera digital. Cuando usted conecta, por ejemplo, sus audífonos mediante el puerto mini jack, tiene una recepción analógica porque el sonido está viajando por cable y toda la cuestión. Ahora, si yo conecto mis audífonos Bluetooth, entonces ya hay una codificación del sonido, pero es digital, es una señal digital que se transforma en una señal analógica al salir por medio de ondas. Con la tarjeta de sonido este dispositivo está pensado, al igual que la tarjeta de red, para ampliar las posibilidades de recepción y de emisión de datos, ¿va? Si yo tengo un archivo que pesa de música, por ejemplo, que pesa muchos megas, quizá es porque tiene muchos detalles o tiene muchas frecuencias específicas, ciertos sonidos que le añaden calidad al sonido. Pero si yo no tengo una computadora que sea capaz de procesar esos datos, entonces hay una pérdida otra vez. Por eso es que la tarjeta de sonido está pensada para ampliar las posibilidades. También se le puede conectar, pues ahí tienen los puertos para ciertas entradas, ya sea como el mini jack u otras entradas de audio, ¿va? Em, la tarjeta de sonido no es muy común,
pero sí es bastante usual. Si yo en mi computadora quiero aprovecharme de la tecnología Dolby Atmos, que es en 7 direcciones diferentes, no sé si ustedes han ido al cine y si fueron al cine más de alguna vez, ustedes se dieron cuenta que hay sonidos que ocurren en esta parte y hay sonidos que vienen de esta parte, otros que vienen de atrás, otros que se sienten que vienen de adelante y todo el sonido no es unidireccional, sino que tiene diferentes direcciones. A esa tecnología pues ya se eh, estandarizó, le conocemos como Dolby Atmos o Dolby Digital, pues ahí básicamente el sonido está distribuido. Desde hace mucho tiempo se conoce el sonido estéreo, que es la separación entre el sonido entre el oído derecho y el izquierdo, pero ahora ya hay sonido en 7 direcciones diferentes. Para poder procesar todas esas señales y dividirlas en los diferentes canales que van a reproducir el audio, es que se usa una tarjeta de sonido más potente, ¿va? En resumen, ahora con los ventiladores. Los ventiladores son los dispositivos de refrigeración de la computadora. Se ubican en los componentes que generan más calor y la función básica de los ventiladores es enfriar y distribuir el calor. Va, la forma que tienen los ventiladores, o sea, las aspas, están diseñadas de manera lógica para que por un lado puedan succionar aire frío y por el otro lado puedan empujar el aire caliente. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un ventilador normal en su casa, pues puede probar a usarlo. Si coloca la mano del lado que sopla el aire, pues sentimos aire frío. Y del otro lado, generalmente casi no se siente nada. Pero lo que pasa con los ventiladores diseñados para las computadoras es que de un lado se puede sentir cómo se succiona el aire frío y por el otro lado pues sale el aire caliente. A esto le conocemos como un circuito de refrigeración y el circuito de refrigeración está pensado para, al igual que con los disipadores de aluminio o los disipadores que tenga nuestra computadora, puedan expulsar todo el calor acumulado, ya que la energía se transforma. La potencia, el consumo de watts de nuestro procesador y nuestra gráfica se transforman en calor y es necesario empujar ese calor afuera de la computadora para no quemar los dispositivos, para reducir la temperatura. Ahora pues ya hay refrigeración líquida, ya hay también ventiladores que tienen un circuito con un radiador. Eso ya es otra cuestión, que lo vamos a ver más adelante, pero para hacerles saber, ¿va? Los ventiladores son importantes. Hay que buscar ventiladores que sean potentes porque entre menos calor tengamos acumulado en nuestra computadora, también podemos aumentar el rendimiento de la misma. Y por último, y ya se nos está yendo el tiempo, y ya está algo larga la clase, entonces lo vamos a dejar aquí. Y por último, pues ahí tenemos los cables, ¿va? Los cables ya sabemos que al igual que nuestros circuitos electrónicos, la computadora necesita medios para poder interconectar los dispositivos. Tenemos diferentes tecnologías, los que vienen en la fuente de poder, pues esos ya son estándares. em, pero y otras tecnologías que tenemos para conectar eh, pues las tarjetas gráficas, alimentar o suministrar voltaje al motherboard, etcétera. Esos generalmente ya vienen con la fuente de poder, como les mencioné antes, y en casos específicos, pues ya son cosas aparte. Muy bien. Entonces, la siguiente que toca ya es sobre armado de PC, pero pues lo que quería abarcar era esto. Ya lo demás se nos sale del tema, entonces ya no es tan necesario. Cosas que les quiero decir. Dado que todavía nos queda tiempo y por eso quería terminar antes, quienes todavía no hayan trabajado la actividad de que yo dejé la semana pasada, todavía tienen tiempo para ir a hacerla. Por favor, necesito que la entreguen sí o sí. No hay excusa porque es una actividad de repaso. No hay más opciones, no hay opción de recuperación, no hay nada, ¿va? Entonces, se supone que es un repaso. Tiene que ser bastante fácil. Usted ya está en el sexto, entonces ahí sí que está pan comido, ¿va? Ahora, las actividades de reparación, a menos que haya un cambio o que pues no nos dé tiempo, pues yo puede que les deje 2 actividades en una semana o que les reduzca el tiempo según yo vaya viendo cómo es su rendimiento y su comportamiento. Pero si permanecen responsables, si permanecen entregando las actividades como se les pide, entonces yo siempre les puedo dar una semana para poder trabajar las actividades de reparación.
si yo miro que hay bajo rendimiento, entonces tengo que acortar el tiempo al día viernes, pero todavía no ha pasado eso, entonces no nos adelantemos. Queda para el próximo jueves, siempre en la plataforma, por favor. Ahorita yo en la tarde, hasta la tarde voy a publicar la actividad que corresponde, que es un álbum, si no estoy mal, que es sobre las partes de la computadora. Igual, la misma metodología que el año pasado, yo le subo la presentación a la plataforma. Esta vez ya no se las voy a pasar por WhatsApp, sino que la buscan directamente ahí en la plataforma, en el curso de reparación, y pueden utilizar el material si ustedes quieren para hacer su listado. ¿Sí? Ya como elaboren su actividad va a depender más de cómo estén las instrucciones en su sonograma. Por favor, siempre que haya un mínimo de hojas o alguna instrucción así, siempre tiene que cumplirlo. Yo creo que para esta actividad no hay. Entonces, nos quedamos así. Lo dejo a su criterio y a cómo quiera trabajarlo. Ahora les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hay preguntas, sugerencias antes de que terminemos la clase? Bueno, entonces ahí quedaría la clase. Sí, hoy nos tomó un poco más de tiempo y me alegra que sí vi a la mayoría con su cámara encendida. Miren, es bastante importante y les voy a decir por qué. El día de la reunión, pues obviamente se habló lo de las cámaras, al igual que es importante que ustedes me estén viendo a mí, también para mí es importante ver que ustedes están pues en su lugar, prestando atención, escribiendo o pues escuchando la clase. Ya pronto vamos a regresar a presenciales y pues sí es bueno que nos vayamos conociendo un poco las caras. Hay algunos que la verdad es que no los conozco, pero ahorita, como usted y yo les di clases el año pasado, pues ya los conozco bien. Entonces, ya espero que pronto ya nos podamos ver así físicamente, teniendo todas las medidas y que pues ya podamos trabajar mejor este curso, no solo teóricamente, sino que también tener un poco de práctica, ya lo vamos a ir viendo, y que pues que se pueda a dar eso, ¿verdad? Entonces, por el momento, solo me queda decirles eso, ¿verdad? Ya queda concluida la clase. Esperen, por favor, las instrucciones por la tarde en la plataforma y cualquier duda, cualquier cuestión que pues quieran hablar con cualquiera de nosotros, pues ahí nos pueden escribir por WhatsApp. Entonces, que tengan un feliz día y nos veríamos, espero que el día de mañana en su clase de taller y digital. Feliz tarde, profe. Gracias, Javier, igualmente. Feliz tarde, Feliz profe. día, profe. Feliz día.